Hoy vamos a ofrecer a nuestros compatriotas esta conferencia sobre la auténtica representatividad y participación a través de la comunidad organizada con el fin de llegar a una segunda república. El temario consta de una introducción que estará a cargo del coronel Mohamed Ali Zaineldin, un desarrollo que incluye la introducción, la auténtica representatividad, el funcionamiento y las acciones desarrolladas para su concreción, que estará a mi cargo, y las conclusiones finales que estarán a cargo del doctor César Arias. Bueno, queridos amigos, tengan ustedes buenas tardes. En primer aspecto debo agradecerle al señor Héctor González Viana, patriota, que me haya invitado para hacer una introducción de este tema tan interesante. Además agrego la participación de un gran señor y un gran patriota, que es el doctor César Arias. Así que como primera cuestión agradezco muchísimo esta participación, que me parece un tema interesante. En segundo aspecto, voy a recordar a uno de los más grandes impulsores de este tema que yo tuve a lo largo de mi vida, que fue el señor Eduardo Iso, al cual desde este lugar lo recordamos con mucho afecto, con una oración, con un buen recuerdo, y que estamos en el camino que él nos dejó. Bueno, mi introducción va a ser muy rápida, muy corta, pero voy a tratar en el poco tiempo que tengo de realizar algunos aspectos. Primero, ¿cómo era antes el poder? El poder en Egipto o el poder en Persia se caracterizó por una dictadura. Directamente era una dictadura con un dictador, llámese faraón, rey, zar o lo que sea, pero protegido por los dioses. Hasta que llegan los griegos y su continuación los romanos, que allí los filósofos griegos definen tres modelos de gobierno: la unicracia, la aristocracia y la democracia. Estos son aspectos, modelos puros, pero también los griegos definieron lo impuro, los desvíos que podían realizarse con estos modelos. La monarquía o la unicracia es lo que dice su palabra, mono uno, el mando de uno solo. Y su desvío era la tiranía o el absolutismo. Ese era el desvío impuro que tenía el modelo de la monarquía. Luego venía la aristocracia, que eran la de los pocos. La palabra aristo significa pocos. Eran grupos chicos de personas que realizaban el gobierno, eran los mejores. Pero su desvío estaba en la oligarquía, que quiere decir de oligos disminuidos, o sea, una jerarquía disminuida cuando no estaban en capacidad, o también de la plutocracia, que la Pluto se necesita riqueza y seguía unos pocos que eran ricos, que tenían dinero, que ejercían la conducción del Estado griego. Y por último la democracia, que era la de los muchos, que también tenía su estado impuro, que era la demagogia. Es decir, cuando el pueblo era conducido por un grupo de personas que a través de prebendas o a través de falsas promesas hacían una mala conducción. Quiere decir que cada uno de estos tres modelos tenían su desvío y que los griegos lo ubicaron perfectamente en su historia o en sus ciudades. Los griegos tenían una cantidad de ciudades, cada pueblo era una nación y era muy difícil juntarlos. Es decir, que por allí había pueblos que gobernaba un dictador, por ahí había pueblos que gobernaba una aristocracia, por ahí otro pueblo gobernaba la democracia, pero nunca llegaron a combinarlo. Pero votaban. Los atenienses votaban en la plaza a su candidato por medio de aplausos. Los espartanos por medio de gritos, de zapucay, digamos, nuestro idioma. O sea, de esa manera votaban. Y tampoco estiraban el plazo de su gobierno en mucho tiempo, porque sabía que venía la situación impura, el desvío. Entonces ellos controlaban esto. Inclusive cuando se producía una tiranía, ellos tenían dentro de su doctrina
la eliminación del tirano. Esto es muy importante lo que le digo para lo que vamos a comentar después. Es decir, que no llegaron a combinar y solamente se unían los pueblos ante el espanto de alguna invasión, sobre todo los persas. Y lo hacían a través de las Olimpiadas o de la guerra, ahí se unían. Mientras tanto, se mantenían dispersos. De esta vida de los griegos, 400 años antes de Cristo, se rescataron 1650 constituciones. Quiere decir que ya aparece en escena del mundo occidental, porque los griegos han sido nuestros antecesores, los que inauguraron el mundo occidental, prácticamente mejoraban permanentemente su constitución y la adaptaban a su pueblo. Muy bien, esto era lo que hicieron los griegos, y posteriormente los romanos, cuando vencen a los griegos, le dan continuidad a estos tres modelos de gobierno. Bueno, después vienen los árabes. Los árabes ya perfeccionaron esto. La ocupación árabe de España, que la hicieron con los filósofos árabes, judíos y musulmanes, los católicos, judíos y musulmanes, se trasladan con un modelo inventado por ellos, que era el cabildo, de la palabra árabe kabila, se nombraba así, donde significaba este término la reunión de los representantes de la tribu para resolver los problemas de todos, el cabildo. Con esto entran a España, y acá está el origen de la comunidad organizada, y permanecen 900 años, casi 1000 años con el cabildo, y engrandecieron a España, que prácticamente estaba desarticulada. Le dieron un orden y una organización perfecta que la hicieron grande a España para después poder realizar su gran obra en América con el descubrimiento de América. Muy bien. Los árabes son vencidos por los cristianos, los católicos, en el año 1492. Y allí aparece en España el proyecto de la reina Isabel. El proyecto de la reina Isabel era reunir a todos los príncipes católicos bajo una Europa unida y colocarlo bajo el Rey de Reyes, que era Cristo. Quiere decir que ahí aparece ahora nuevamente el rey como el descendiente de Dios, el que estaba en contacto con Dios. Pero muy importante, el cabildo lo dejaron. El cabildo permaneció allí. Quiere decir que ubicaron en un nuevo estilo de gobierno más perfeccionado el rey como descendiente de Dios, pero la comunidad organizada era la aristocracia y a su vez la democracia, porque eran los verdaderos representantes que estaban dentro